Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro. En esta ocasión estaremos trabajando el verbo. Cuando hablamos o escribimos, lo hacemos a través de distintas palabras que nombran, como por ejemplo el sustantivo, o caracterizan, como lo hace el adjetivo. Algunas enlazan, como las preposiciones, o indican acciones, emociones, estados, como los verbos. También hay palabras que referencian, como los pronombres. Cada una de esas palabras cumplen diferentes funciones dentro de la oración. En este caso trabajaremos, como dije, el verbo. Decimos que el verbo es la palabra o una de las palabras más importantes porque es la que predica con respecto al sujeto y constituye el núcleo del predicado verbal. Esta palabra presenta mayor cantidad de accidentes gramaticales, como son el modo, el tiempo, la persona y el número. El modo es la forma con la que nosotros nos comunicamos, con qué intención los hablantes nos comunicamos. En nuestro idioma existen tres modos verbales. El modo indicativo, que es el que expresa un evento como real o que se considera real, percibido por el hablante como seguro, por ejemplo, Juan vuelve temprano. El modo subjuntivo, que enuncia un evento expresando un deseo o una duda o un evento dependiente de otro, por ejemplo, ojalá Juan vuelva temprano. Y el modo imperativo, que se utiliza para dar órdenes o pedir algo al oyente. Por ejemplo, Juan vuelve temprano. Estos modos tienen a su vez tiempos, es decir, lo que indica en qué momento se realiza la acción o el evento. A su vez, los tiempos pueden ser simples o compuestos. Son simples cuando se utiliza solamente el verbo principal. Por ejemplo, yo estudio. En ese caso, estudio es el verbo conjugado. Los tiempos también pueden ser compuestos cuando se forman con el auxiliar haber más el participio. Recordemos que los participios son las formas terminadas en ado e ido. Por ejemplo, yo había estudiado. Ahí tengo el pretérito pluscuamperfecto. Había es el verbo conjugado, se realiza con el auxiliar haber, y estudiado es el participio que forma el tiempo compuesto con la terminación ado-ido. Por otra parte, tenemos la persona y el número, es decir, cuántas personas y quiénes intervienen en el acto de la comunicación. Cuando hablamos de las personas gramaticales de un verbo, nos referimos a tres. La primera, que es quien habla, la segunda, que es quien escucha, y la tercera persona, que es de quién se habla o de qué se habla. Y el número puede ser singular si quien participa es una sola persona o plural si quienes participan en el acto de comunicación son varias. Entonces podemos entender que la primera persona del singular es yo, la primera persona del plural es nosotros. La segunda persona gramatical del singular es tú y en nuestro caso utilizamos vos o usted. Y la segunda persona del plural es vosotros y en nuestro caso utilizamos ustedes. La tercera persona del singular es él o ella y en plural ellos o ellas. Otro aspecto a considerar es la concordancia entre el sujeto y el verbo. Por regla general, el sujeto concuerda con el verbo en número y en persona. Por ejemplo, el médico solicitó un estudio. En este caso vemos que el sujeto es el médico, está en singular y hace referencia a la tercera persona. Por lo tanto, solicitó, que es el verbo, está en tercera persona del singular. ¿Qué pasa cuando
no tengo el sujeto expreso, sino que el sujeto es tácito, como en el segundo ejemplo. Solicitó un estudio. Yo recupero toda la información de la desinencia del verbo, ¿sí? En este caso, solicitó, la desinencia en o me indica que es un pretérito perfecto, tercera persona del singular. Pero estos casos de concordancia tienen casos especiales. Por ejemplo, en el ejemplo Juan y María son hermanas, cuando el sujeto es un sujeto compuesto, por lo general el verbo va en plural. En el segundo caso, el sujeto es compuesto, cantar y bailar es sano para el espíritu. Sin embargo, aquí el verbo está en singular. Esto obedece a que cantar y bailar son infinitivos. Entonces, cuando los sujetos compuestos tienen como núcleo un infinitivo, el verbo va en singular. En el tercer caso, la lapicera o virome se patentó en 1938. Tenemos que si el núcleo compuesto, si el sujeto compuesto, en este caso la lapicera o virome, expresa una misma idea, el verbo va en singular. En este caso, lapicera o virome serían sinónimos. En el siguiente ejemplo tenemos un sujeto compuesto. La casa, el auto, la moto, todo estaba a su nombre. El verbo en este caso está en singular. ¿Por qué? Porque los sujetos compuestos cuyos núcleos se resumen con la palabra todo, el verbo va en singular. Otro caso de concordancia es cuando el sujeto lleva un modificador introducido por con, junto con, así como. Juan, junto con su amigo, trabajaron todo el día. En este caso, el verbo va en plural. Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo y está modificado en plural, en este caso un grupo es el sustantivo colectivo, de terroristas, el modificador está en plural, acepta las dos formas, atacó o atacaron la región. Y por último, hay muchos más casos de concordancias, pero estos eran los más importantes, es si en el sujeto aparece la primera persona junto a la segunda y o tercera persona, el verbo siempre va en plural. Por ejemplo, él, vos y yo realizaremos el viaje. Otro uso importante es el condicional. El condicional simple, que es uno de los verbos que ustedes más van a utilizar en la redacción de los informes, refleja o designa una situación posterior a otra pretérita, por lo que ha sido caracterizado como un futuro del pasado. Es por esto que este tiempo es un tiempo relativo y presenta puntos de contacto tanto con el futuro como con el pretérito imperfecto, que son con los verbos que se concuerdan. Por ejemplo, reflejaría fidelidad, simpatía y amor a la verdad. Se adaptaría de acuerdo al plan de vida social. Vemos entonces que es un verbo que de alguna manera indica posibilidad. Y vamos a ver también los usos del gerundio. El gerundio es un verbo que se utiliza mucho, entonces vamos a ver cuáles son los usos correctos y los usos incorrectos. El gerundio, que es una forma no personal o un verboide, puede formar perífrasis verbal con los verbos andar, ir, seguir, venir y estar. Por ejemplo, seguía mirándola. En ese caso, forma una estructura que se llama perífrasis verbal. También forma complementos predicativos con verbos de percepción, o por lo general los forma con estos verbos de percepción. ¿Cuáles son esos verbos de percepción? Saber, ver,
darse cuenta de, notar, constar, dudar, ignorar, recordar. Un ejemplo, lo recuerdo mirándome. Ahí tengo el verbo recordar conjugado. Mirándome sería el gerundio, ¿sí?, que está en forma de complemento predicativo. También funciona como un adjunto o como un circunstancial del verbo. Redactó el trabajo poniendo, acá tengo el gerundio, todo el cuidado del mundo. Vemos que este gerundio poniendo está modificando al verbo redactó. Cuando no corresponde utilizar gerundios. ¿Cuáles son los usos incorrectos? No se considera correcto como un modificador restrictivo del nombre o de un sustantivo. Esto es un error que encontramos frecuentemente en el lenguaje periodístico o administrativo. Por ejemplo, nueva ley reformando las tarifas aduaneras. Acá vemos que este gerundio reformando está modificando el sustantivo ley. No corresponde. ¿Cómo se recomienda resolver esto? Se puede hacer de dos formas, con una oración de relativo, por ejemplo, nueva ley que reforma las tarifas aduaneras, o a través de un modificador preposicional, nueva ley para reformar las tarifas aduaneras. Pero no que este gerundio modifique a un sustantivo. Nunca un gerundio puede modificar a un sustantivo. Sí puede modificar a un verbo, como vimos en el ejemplo anterior. Y también se considera incorrecto el uso del gerundio para indicar una pura relación de posterioridad. Decíamos que el gerundio se relaciona con los tiempos del pasado, como los pretéritos, el pretérito imperfecto, pero también con los tiempos del futuro. Por lo tanto, es incorrecto decir estudió en Madrid yendo después a Buenos Aires. En este caso está indicando una relación únicamente de posterioridad que está mal utilizada. ¿Cómo se recomienda escribir la oración? Estudió en Madrid y fue después a Buenos Aires, ¿sí? Bien, y vamos a ver por último el paradigma de la conjugación regular. Cuando hablamos del paradigma nos referimos a los verbos modelos, en este caso de la lengua española. Los verbos modelos en español son 3: amar, temer y partir. Y estos verbos responden a las 3 conjugaciones que tenemos. Todos nuestros verbos van a terminar de 3 formas. La primera conjugación, que es con la terminación ar, entonces se van a conjugar como amar todos los verbos que terminan de esta forma, como bailar, cantar, jugar. La segunda conjugación es con la terminación er, por lo tanto, todos los verbos se van a conjugar como temer. Cuando me refiero a que se van a conjugar como estos 3 verbos modelos, es cuando hablamos de verbos regulares. Entonces vamos a tener verbos como comer, saber, tener, ¿sí? Todos se van a conjugar de la misma forma que temer. Y por último, partir sería la tercera conjugación. Todos los verbos terminados en ir se van a conjugar como el verbo modelo partir. Por ejemplo, salir, dormir. Estas formas no conjugadas o no personales son las que llamamos, o verboides también, son las que llamamos infinitivo, gerundio y participio. Si bien estas 3 formas tienen una carga verbal muy fuerte, también pueden funcionar como, en el caso del infinitivo, como un sustantivo, en el caso del gerundio, como un adverbio, y en el caso del participio, como un adjetivo. Todas las conjugaciones de los verbos las pueden encontrar de manera completa
en el sitio web de la Real Academia Española, que es www.rae.es. Ahí van a tener la conjugación absolutamente de todos los verbos y les indican si son verbos regulares o irregulares, si pertenecen a la primera, a la segunda o a la tercera conjugación. Bueno, nos vemos en un próximo video y espero que puedan resolver las actividades que les he dejado en el material teórico de esta tercera unidad.